El eco de tu mente. Descubre lo que tu mente ya sabe. Presenta. La mañana se desperezaba con lentitud sobre los cerros verdes de El Manzano, un pequeño caserío escondido entre los pliegues del Surandino. El aire olía a barro húmedo y leña encendida. Los gallos cantaban sin orden ni concierto, como si compitieran entre ellos por despertar primero al pueblo. Era una vida sencilla, callada, tejida con los hilos invisibles del tiempo que no se apura. Las casas, construidas con adobe y techos de zinc oxidado, parecían resignadas al paso de los años. Y entre ellas, había una que siempre tenía la puerta entreabierta, como si esperara que alguien la cruzara. Allí vivía Jacinto. Tenía 8 años y unos ojos color tierra mojada, grandes y siempre en busca de algo que no sabía nombrar. Vivía con su madre, Teresa, una mujer de rostro duro y manos de pan, que trabajaba la tierra como quien reza, con fe y con dolor. «Apúrate, Jacinto, que el sol ya se asomó», le decía ella cada mañana, mientras revolvía el café con panela sobre el fogón de leña. Jacinto tomaba su taza sin quejarse, calzaba sus botas viejas y salía al patio a buscar a su gallina preferida, a la que había bautizado Esperanza. Esperanza era una gallina coja y testaruda, pero él decía que era la única que lo escuchaba sin interrumpir. «Hoy tampoco vino, ¿verdad?», le susurraba al oído mientras la acariciaba. Se refería a su padre, Esteban. Había partido cuando Jacinto era apenas un bebé, con la promesa de volver pronto. «Voy por trabajo para levantar esta tierra», había dicho. Nadie más supo de él. Pero Jacinto sí. Él sabía que su papá vendría. Lo sentía en el viento, lo leía en las estrellas que titilaban sobre su cuarto por las noches, y cada atardecer se sentaba en la cerca de madera que marcaba el fin del terreno, mirando hacia el horizonte, donde el camino se perdía entre cerros. «Quizás mañana», susurraba, con una fe que partía el alma. Los días eran una sucesión de tareas sencillas y gestos callados. Teresa cultivaba cebollas, criaba conejos y en temporadas buenas preparaba dulces de mora que vendía en el pueblo vecino. Jacinto le ayudaba en todo lo que podía, pero su alma parecía estar en otro sitio. «Mijito, ¿por qué no juegas con los otros niños?», le preguntaba Teresa, un día mientras recogían papas. «Porque ellos no saben esperar», respondía él, con una seriedad que no correspondía a su edad. Teresa lo miraba en silencio. Había aprendido a no insistir. ¿Cómo decirle que su padre no iba a volver? ¿Cómo arrancarle esa esperanza sin romperle el alma? Cada noche, cuando Jacinto dormía, ella sacaba del baúl una vieja carta sin firma ni remitente. Solo una línea escrita con letra apresurada. «Lo siento. Cuídalo bien». Y lloraba, pero en silencio, como lloran las mujeres que ya han llorado demasiado. La vida en el campo no tiene pausas. Las estaciones mandan y uno obedece. La lluvia llegaba con su danza gris sobre los tejados, arrastrando recuerdos. Y el sol regresaba luego para secar la ropa y las penas. Jacinto crecía entre surcos, caballos prestados y cuentos que inventaba en su cabeza mientras espantaba pájaros. Se había hecho amigo del viento y de un árbol viejo al que le hablaba como a un abuelo. «Hoy soñé con él, ¿sabes?», le decía al árbol. Tenía la misma camisa de cuadros que guarda mamá en el baúl. El árbol no respondía, pero sus ramas crujían como si quisieran decir algo. Una tarde, Teresa lo encontró dormido bajo ese árbol, con una foto gastada en las manos. Era la única imagen que tenía de Esteban. Un joven de mirada noble, cargando a un bebé que apenas abría los ojos. «¿Y si un día aparece y no me reconoce?», preguntó Jacinto, sin abrir los ojos. Teresa tragó saliva. «Un padre siempre reconoce a su hijo», dijo, aunque en el fondo no estaba segura. Las fiestas del pueblo eran los únicos días donde el silencio se rompía. La plaza se llenaba de colores, de música, de tamales envueltos en hojas de achira y de hombres con sombreros que contaban historias como si fueran reales. Ese año, Jacinto se sentó en la banca más cercana a la entrada. Cada vez que un forastero bajaba del bus,
él se ponía de pie. Observaba sus manos, su forma de caminar, buscaba señales, pero ninguno se detenía a mirarlo. Teresa lo vio. Su corazón se apretó. «Mijo», le dijo poniendo su mano sobre el hombro del niño. «Quizás sea hora de dejarlo ir», pero Jacinto negó con la cabeza. «No, mamá, él viene». Solo se retrasó un poquito más. Y siguió esperando. Una noche de junio, cuando el frío calaba hasta los huesos y la luna se escondía tras las nubes, Jacinto volvió a salir al camino. Llevaba una linterna vieja y una bufanda tejida por su madre. Se sentó como siempre, mirando el horizonte. Esperanza se acurrucó a su lado. «Mañana es mi cumpleaños», dijo en voz baja. «¿Crees que me traerá algo?» El viento sopló, y en su lomo traía un aroma conocido, como a cigarro barato y colonia antigua. Jacinto cerró los ojos. «Sí, creo que ya viene». Pero no vino. Y cuando el alba despuntó y la escarcha dibujó formas extrañas sobre la tierra, Teresa lo encontró dormido otra vez, con la linterna apagada y los ojos húmedos. Lo cargó en silencio hasta su cama, y esa mañana no encendió el fogón. Se quedó sentada, mirando el baúl. En la vida del campo, nada se detiene. Las vacas hay que ordeñarlas, aunque el corazón esté roto. La tierra sigue reclamando manos, aunque esas manos tiemblen. Y Jacinto siguió creciendo, en cuerpo, pero su mirada seguía siendo la de aquel niño de 8 años que aguardaba en la cerca. En su voz se escondía una ternura inexplicable. Hablaba con los pájaros, escribía cartas que nunca enviaba, y cada domingo, sin falta, caminaba hasta la entrada del pueblo, se sentaba en la misma banca y esperaba. Algunos lo llamaban el loco del camino, otros simplemente el niño del Padre Invisible. Pero él no los oía, porque en su alma todavía latía una promesa, una que cruzaba los años como cruzan los trenes por un pueblo dormido, silenciosa, constante, como la fe. El verano en el manzano se había extendido con una lentitud casi mística. Los días parecían medirse en el ir y venir del viento, en el murmullo constante de las hojas y en el eco lejano de pasos olvidados. Jacinto, convertido ya en un niño de 10 años, seguía aguardando en la misma banca de la plaza, como si en cada amanecer latiera la esperanza de ver una silueta familiar recorrer el camino polvoriento. Sin embargo, ahora el vacío era más denso, y el silencio más pesado. Teresa, a pesar de la rutina del campo y las labores que nunca cesaban, conservaba en su mirada la nostalgia de un amor perdido. La ausencia de Esteban se sentía en cada recodo del hogar, en el eco de los relatos al anochecer, en el crujir de la vieja madera del porche, en el aroma de los dulces de mora que guardaba con recelo. Esa ausencia, que al principio parecía un susurro lejano, se había transformado en un grito silente que retumbaba en cada latido de su corazón y en el de su hijo. Una tarde, mientras el sol se despedía con un rojo anaranjado y los grillos entonaban su canto melancólico, Teresa encontró a Jacinto sentado frente a la entrada del caserío, con la mirada perdida entre los campos dorados. El niño sostenía en sus manos un trozo de madera tallada que él mismo había esculpido durante las horas de verano. Con dedos temblorosos, trataba de recrear la imagen de un hombre robusto, de mirada serena, a quien identificaba con el padre que jamás regresó. «Mijito, ¿qué haces?», preguntó Teresa, acercándose con cuidado, temerosa de romper su silenciosa devoción. Jacinto alzó la vista, y en sus ojos se reflejaba la inocencia y el desconsuelo de un alma que aún no comprendía la magnitud de la ausencia. «Estoy tallando». «Un hombre», replicó, con una voz que parecía cargada de un dolor inexplicable. «Un hombre que me proteja, que me dé la fuerza para seguir, aunque la vida sea tan larga sin un abrazo paterno». Teresa se sentó junto a él, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Allí, en el ocaso, madre e hijo compartieron un silencio que hablaba de heridas antiguas y esperanzas quizá casi olvidadas. La madera, ahora transformada en un rudimentario busto, parecía encerrar la promesa de un futuro en el que tal vez, de algún modo, el padre ausente pudiera regresar en la memoria viva del recuerdo. La vida en el campo prosiguió su curso implacable. Con la llegada del otoño, los surcos se volvieron morados y dorados, y el viento trajo consigo las primeras hojas caídas, girando en un vaivén de melancolía.
Jacinto continuaba su ritual diario de esperar, pero también comenzaba a explorar los secretos que su entorno le ofrecía. Cada tarde, después de ayudar a su madre en las labores, se aventuraba a recorrer los caminos rurales, siguiendo senderos olvidados y descubriendo rincones donde la historia parecía haberse quedado suspendida. En uno de esos paseos, el niño encontró una cabaña de madera, oculta entre zarzas y enredaderas, a orillas de un riachuelo que cantaba su eterna canción. La vieja cabaña era el refugio de don Aurelio, un anciano que vivía apartado del pueblo y que, según decían, guardaba historias del ayer, secretos que solo el tiempo podía revelar. Con el corazón latiendo a ritmo de curiosidad y timidez, Jacinto se acercó a la puerta, dobló suavemente y, tras unos instantes de espera, fue recibido por una voz áspera y dulce al mismo tiempo. «¿Qué te trae por aquí, muchacho?». El anciano, con mirada profunda y arrugada por los años, invitó al niño a entrar. Dentro, la cabaña estaba llena de objetos que parecían testigos silenciosos de un pasado cargado de vivencias. Fotografías en blanco y negro, cartas amarillentas y reliquias que el tiempo había querido conservar. Mientras don Aurelio preparaba un té de hierbas en una tetera de metal oxidado, Jacinto le contó su eterna espera, ese anhelo inexplicable de reencontrarse con el padre ausente. «Tu corazón guarda una fe inquebrantable, muchacho», dijo don Aurelio mientras le entregaba una vieja medalla de plata. «La fe es lo que nos da la fuerza para seguir cuando el mundo se vuelve oscuro. He visto en mis tiempos cómo muchos se han perdido por la ausencia de un ser querido. Pero también he sido testigo de milagros que surgen del amor y la esperanza». El anciano relató historias de amores imposibles, de separaciones forzadas y de reencuentros improbables. Habló de un hombre que, perdido en un campo de batalla, regresó a su hogar solo para encontrar que las huellas del tiempo habían borrado casi todo rastro de su pasado, excepto el amor inagotable de su familia. Para Jacinto, aquellas palabras fueron como bálsamo para su alma, y por primera vez, entre los relatos de don Aurelio, comenzó a imaginar que quizás su padre también estaba reclamando su retorno, pero no en forma física. Tal vez se manifestaría en formas sutiles, en los gestos cotidianos y en esos pequeños milagros que nos regala la vida. Con el pasar de los días, Jacinto se sintió cada vez más conectado con el campo y sus secretos. Los surcos ya no eran solo líneas en la tierra, sino caminos que lo guiaban hacia el descubrimiento de sí mismo. Aprendió a leer en los rostros de las estaciones, a interpretar el murmullo del viento y a escuchar con atención las lecciones que la naturaleza ofrecía sin reservas. Ese espíritu inquieto le permitió encontrar belleza en lo efímero y fuerza en la adversidad. Sin embargo, la espera seguía siendo su eterna compañera. Cada atardecer, el niño volvía al mismo punto de la plaza para contemplar el crepúsculo, cuando los colores del cielo parecían abrazar la tierra con promesas de un mañana incierto. En esos momentos, las lágrimas le nublaban la vista, pero también sembraban la semilla de una fortaleza interior que, sin saberlo, lo preparaba para lo que vendría. Una noche, mientras la brisa otoñal movía las cortinas de su modesta habitación, Jacinto despertó sobresaltado por un sueño vívido. Había soñado con su padre, un hombre de mirada triste pero llena de amor, que se acercaba despacio y tomaba su mano. En el sueño, escuchó las palabras: «Perdóname, hijo mío, pero el destino me llevó lejos. Ahora vive con el amor que te tengo, y haz de cada día un homenaje a la fe». Al despertar, el niño sintió que un peso se aligeraba en el pecho. Aunque la figura de su padre era efímera, su voz quedaba grabada en lo más profundo de su ser, como un susurro que lo alentaba a seguir adelante, a vivir a pesar de todo. El ambiente en el pueblo había cambiado también. Los vecinos, que siempre habían compartido miradas compasivas hacia el pequeño eterno esperanzado,
comenzaron a ver en él la imagen de un corazón resiliente, capaz de encontrar la luz incluso en los días más grises. Algunos decían que en el silencio del campo se escondía un milagro, y que la fe de Jacinto era la semilla que, algún día, transformaría el dolor en una historia de redención. Teresa, al observar el crecimiento interior de su hijo, se dio cuenta de que la espera ya no era únicamente un recuerdo doloroso, sino una enseñanza que moldeaba el carácter de Jacinto. Comprendió, con dolor y orgullo mezclados, que su hijo estaba aprendiendo a transformar la ausencia en una fuerza, a convertir el eco del pasado en una melodía de esperanza. Pasaron semanas en las que el campo se vistió de colores cambiantes, y las noches se alargaron como el hilo de una historia interminable. Jacinto continuó visitando a don Aurelio, absorbiendo cada una de sus anécdotas, y cada relato sembraba en su corazón la certeza de que el amor, aún en la ausencia, podía manifestarse de formas misteriosas. Aquella medalla de plata que el anciano le había entregado se convirtió en su talismán, un símbolo de fe que le recordaba que, aunque su padre nunca regresara en cuerpo, su espíritu y sus enseñanzas vivirían en él. Una madrugada, mientras la neblina aún abrazaba el campo, Jacinto se internó en el bosque buscando respuestas. Caminó durante horas, sintiendo que cada paso lo acercaba a un destino desconocido. En una pequeña explanada, encontró un claro donde la luz del alba se filtraba en forma de un haz casi divino. Allí, sobre una roca cubierta de musgo, se detuvo y, por primera vez, habló en voz alta. «Papá, no sé si me oigas, pero hoy me siento un poco más fuerte. He aprendido que el amor vive en el recuerdo, en el perdón y en la fe. Aunque nunca te vea, te llevo conmigo en cada paso, en cada latido del corazón». El murmullo del bosque respondió en un suspiro, y Jacinto sintió que la soledad se transformaba en una especie de compañía invisible. Aquella experiencia lo llenó de una paz que, aunque efímera, lo reconfortaba en su andar diario. Al regresar al caserío, el niño encontró a su madre preparando el almuerzo en la cocina. Teresa, al verlo regresar, notó en su rostro algo diferente, una mirada serena, decidida, como si en el silencio del bosque se hubiera encontrado la respuesta a sus preguntas. Sin necesidad de palabras, madre e hijo compartieron una complicidad tácita, un entendimiento que iba más allá de la ausencia y el dolor. El campo continuaba su ciclo inalterable, y aunque el misterioso retorno del padre seguía siendo un anhelo, Jacinto había descubierto que la verdadera redención no siempre viene en la forma que uno espera. A veces, la retribución se encierra en el valor de cada día vivido y en las pequeñas victorias que se consiguen al transformar la pena en una fuerza vital. En aquellas noches, al mirar las estrellas titilar en el cielo infinito, Jacinto entendió que el verdadero padre, al que esperaba, no era solo el hombre que lo hubiera abrazado, sino también todas las voces y presencias silenciosas que, sin ser vistas, lo cuidaban y lo acompañaban en cada paso. La medalla de plata brillaba débilmente en su pequeño bolsillo, como un faro en la oscuridad, recordándole que el amor puede manifestarse en formas insospechadas, que la fe es el lazo que une a quienes se aman, aun cuando la distancia parece insuperable. Y así, en medio del campo, entre surcos y sombras, la vida continuó tejiendo su relato. La historia de Jacinto, marcada por la espera y el dolor, se transformaba lentamente en una lección de resiliencia, en una oda a la fortaleza del espíritu humano. La promesa de un padre ausente se convertía poco a poco en el eco de un amor inmortal que trascendía las fronteras del tiempo y la ausencia. El invierno llegó al caserío como una herida blanca. Las madrugadas eran más crudas y los alientos se hacían visibles en el aire, como si las almas también respiraran el frío. El campo, adormecido, se cubría de una bruma perpetua y los árboles desnudos parecían estatuas de un tiempo antiguo.
detenidos en una oración sin fin. Jacinto, ya con 12 años, había dejado de preguntar por su padre, pero no había dejado de esperarlo. Había algo en su andar, en la forma en que se detenía a contemplar los caminos vacíos, que lo delataba, como si, en lo más profundo, su corazón aún tejiera silenciosamente la posibilidad de un regreso. En las mañanas, cuando la neblina se posaba sobre la tierra como un susurro, él se encargaba de alimentar a los animales, de acarrear agua del pozo, y luego, como cada día, pasaba un rato junto al árbol viejo, ese que ya era parte de su alma. Con el cuchillo que le regaló don Aurelio, había tallado en su tronco una fecha, el día en que su padre se marchó. Lo había hecho, no para castigarlo, sino para recordarle al mundo que allí, en ese árbol, comenzaba la historia de su espera. Hoy soñé con él otra vez, le dijo al árbol una mañana. Pero esta vez no venía solo. Venía con una sombra detrás, y no podía verle el rostro. El árbol no respondió, pero una de sus hojas secas cayó justo a los pies de Jacinto, como si le ofreciera una pista que solo los corazones puros sabrían leer. Una tarde, mientras Teresa tejía junto al fogón, Jacinto decidió revisar por primera vez el baúl de los recuerdos. Ese que su madre mantenía cerrado, como si dentro habitara un animal salvaje que podía desgarrar el alma. Pidió permiso. Teresa dudó. Luego asintió, con la mirada baja. Jacinto abrió el baúl con una mezcla de respeto y temor. Dentro, encontró lo esperado. Fotos antiguas, cartas sin remitente, una camisa a cuadros ya deshilachada y una pequeña caja de madera con cerradura rota. Dentro de esa caja había algo que no conocía. Un cuaderno viejo, cubierto de polvo, con el nombre de Esteban en la primera página. Lo abrió. Era un diario. Las primeras hojas estaban llenas de apuntes de siembra, ideas para mejorar el cultivo, y sueños sencillos: sembrar maíz junto al río, construir un corral de madera, tener una familia feliz. Pero luego el tono cambiaba. Hoy me fui al pueblo, no encontré trabajo, me ofrecieron uno en la ciudad, pero... ¿Y Teresa? ¿Y el niño? Estoy asustado, no sé si podré con esto. Si no vuelvo pronto, no es por cobardía. Es porque no sé cómo regresar con las manos vacías. Jacinto sintió un nudo en la garganta. Su padre no se había ido por desamor, se había ido por miedo, por vergüenza, por creer que no era suficiente. «Papá», murmuró Jacinto cerrando el cuaderno contra su pecho, «yo te habría esperado igual, aunque no trajeras nada». Esa noche no pudo dormir. El cuaderno bajo su almohada ardía como un secreto recién despertado. Los días se volvieron más grises. Las lluvias persistentes borraban los caminos y hacían del paisaje un lienzo de barro y sombras. Don Aurelio, el anciano sabio del bosque, enfermó gravemente. Jacinto iba cada tarde a visitarlo, llevando infusiones de eucalipto y trozos de pan caliente. «¿Sabes qué aprendí en la vida, muchacho?», le dijo un día don Aurelio, con voz temblorosa. «Que hay ausencias que son presencias más fuertes que muchas compañías, y que a veces uno no necesita una respuesta, solo necesita saber que fue amado, aunque sea en silencio». Jacinto no respondió, pero lo entendió todo. La enfermedad avanzó rápido, y una mañana, el caserío despertó con la noticia de que don Aurelio había partido. «Murió en paz», dijeron, con una sonrisa en los labios y la medalla de plata en la mano. Jacinto sintió que algo dentro de él se quebraba. Había perdido al único hombre que, sin saberlo, le enseñó a ser hijo, sin tener padre. Teresa lo abrazó largo rato esa noche. No dijeron palabra. El dolor a veces no necesita traducción. En las semanas siguientes, algo comenzó a cambiar en Jacinto. Ya no se sentaba todos los días en la banca de la plaza. Tampoco hablaba tanto con el árbol. Pero no era resignación, era transformación. Se levantaba más temprano, ayudaba a su madre con más entusiasmo, y comenzó a escribir sus propios pensamientos, en el mismo cuaderno donde su padre había dejado los suyos. A veces escribía frases sueltas. «Hoy pensé en ti mientras plantaba cebollas. A veces te sueño de espaldas. ¿Será que ya no quieres que te vea? Perdonarte me está ayudando a perdonarme a mí». Una noche, después de cenar, Teresa le entregó un sobre viejo. Estaba amarillento, casi roto. «Este llegó cuando tú tenías 5 años. Le dijo. Yo no supe cómo dártelo antes». Jacinto lo abrió con manos temblorosas. Era una carta.
Con letra temblorosa decía: Jacinto, no sé si alguna vez leas esto, pero si lo haces, quiero que sepas que te amé desde el primer día. Me fui buscando pan pero perdí el camino de regreso. Cada noche me dormía con tu nombre en la boca. Nunca fui bueno con las palabras, hijo, pero te llevé conmigo, aunque mi cuerpo estuviera lejos. Perdóname. Esteban. Jacinto no lloró, no gritó, solo cerró los ojos. Y por primera vez sintió que su espera tenía sentido. El invierno se fue y la tierra comenzó a despertar otra vez. El campo florecía con una belleza sencilla y los amaneceres traían el aroma de las cosas que renacen. Jacinto, de pie frente al árbol viejo, colocó la carta de su padre dentro de una pequeña caja de metal y la enterró a sus pies. Te perdono, papá, Dijo, con voz firme. y prometo llevarte conmigo, no como herida, sino como raíz. Y por primera vez en muchos años no esperó. Se fue caminando, dejando atrás la banca de la plaza, el árbol tallado y el viejo cuaderno. Ya no como el niño que esperaba, sino como el joven que aprendió a sembrar amor donde antes había ausencia. En su corazón, Esteban no era un fantasma, era un susurro en el viento, una hoja que cae, un amanecer entre la niebla. Y eso era suficiente, porque hay padres que regresan, y hay otros que nunca se van del todo. Los años en el campo no se cuentan con relojes, se miden por el peso de la cosecha, por la cantidad de hojas que caen del árbol viejo, por las arrugas que aparecen en las manos de quienes trabajan la tierra. Jacinto ya no era un niño. Tenía 18 años y una serenidad en la mirada que solo otorgan la pérdida, el perdón y el tiempo. Había crecido en el mismo sendero de su madre, arando la tierra con paciencia y recogiendo lo que la vida, sin promesas, decidía entregarle. No volvió a hablar abiertamente de su padre, pero cada vez que alguien mencionaba su nombre, él no bajaba la cabeza como antes. Ahora sonreía con dulzura. Lo llevaba dentro, como quien guarda un retrato en el bolsillo interior del alma. El árbol viejo, testigo silencioso de su infancia, comenzaba a inclinarse con el peso de los años. Las raíces ya se asomaban por la tierra, y el tronco, agrietado, parecía murmurar secretos al viento. Jacinto solía sentarse allí al final de cada jornada, no a esperar, sino a contemplar. El atardecer era su momento sagrado. La luz dorada de la montaña bañaba los campos, y el cielo parecía arder en silencio. Nunca regresaste, pero aprendí a mirarme sin tu sombra. Susurraba a veces, sin rencor. Aquel era el mayor milagro de su crecimiento. No se convirtió en víctima del abandono, ni en esclavo del recuerdo. Se hizo hombre con la ternura intacta. Forjó su carácter sin renunciar a la esperanza, pero entendiendo que hay esperas que terminan cuando uno aprende a soltarlas. Teresa, por su parte, estaba envejeciendo. Su cabello, antes negro y trenzado, ahora se recogía en un moño de hilos plateados. Sus manos estaban más arrugadas, pero aún conservaban la firmeza de quien ha trabajado la tierra con devoción. «Jacinto», le dijo una tarde mientras pelaban habas juntos, «ya estás listo para hacer tu vida. No tienes que quedarte aquí por mí». Jacinto sonrió. Había escuchado esas palabras antes, cuando tenía 11 años. Entonces no las entendió. Ahora, sí. «No me quedo por obligación, mamá. Me quedo porque aquí aprendí a ser. Y cuando uno aprende a ser en un lugar, no lo deja tan fácil». Teresa lo miró con los ojos llenos, no de lágrimas, sino de gratitud. Porque aunque nunca volvió Esteban, ella tuvo algo más valioso, un hijo que supo amar incluso desde la ausencia. Pero el destino, que siempre se esconde detrás de lo cotidiano, tenía aún una carta por jugar. Una mañana Jacinto fue al pueblo a vender su miel. Era un día soleado, y la plaza estaba llena de ruido y movimiento. Mientras esperaba su turno en el mercado, escuchó una voz a sus espaldas. «Disculpe, joven, ¿usted es de por aquí?»
Se volteó. Era un hombre mayor de barba mal recortada, ojos tristes y una chaqueta gastada. «Sí, señor, de El Manzano». El hombre bajó la mirada. «Busco a una mujer. Teresa creo que se llama. Vivía en una casita junto al cerro. Tenía un hijo, un niño. ¿Sabe si aún vive allí?» Jacinto se quedó inmóvil. El tiempo pareció detenerse. «¿Quién es usted?», preguntó con voz baja. El hombre vaciló. Tragó saliva. «Me llamo Esteban. Esteban Ruiz». Jacinto sintió que el mundo se le encogía en el pecho. El nombre retumbó en sus oídos como un trueno lejano que se acerca de golpe. «Soy su hijo». No hubo gritos. No hubo lágrimas. Solo un silencio tan hondo que ni el bullicio de la plaza pudo quebrar. Esteban lo miró con los ojos desorbitados. El rostro le cambió. El color se le fue. Y se tambaleó hacia atrás como si el alma se le desprendiera del cuerpo. «Jacinto», susurró. «No puede ser. Eres tan hombre». Jacinto no supo qué decir. Lo había esperado tanto, que nunca imaginó el momento de tenerlo enfrente. Ya no era un sueño, ni una carta, ni una sombra en sus recuerdos. Era real. Tenía arrugas, olía a tabaco viejo y los zapatos rotos. Esteban lo miraba como si no creyera que estuviera allí. «No regresé, porque me dio miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de mirarte y que no me reconocieras. Me convertí en un cobarde. Y luego era tarde». Jacinto bajó la mirada. Sintió algo parecido a compasión, y algo aún más fuerte: paz. «No te guardo odio, papá. Lo esperé durante muchos años, hasta que aprendí que la ausencia también puede enseñarte a amar». Esteban se cubrió el rostro. Lloró. No como los hombres duros. Lloró como los hombres quebrados, de rodillas, en plena plaza, pidiendo perdón sin palabras. Esa noche, Esteban durmió en la casa de adobe que él mismo había levantado con sus manos 20 años atrás. Teresa lo miró desde la puerta sin decir nada. No hubo abrazos ni reproches. Solo 2 tazas de café y el fuego del fogón encendido, como si el tiempo pudiera regresar aunque sea por unos minutos. Jacinto no hizo preguntas. Sabía que algunas heridas no necesitan explicación, sino tiempo para respirar. Al amanecer, Esteban se marchó. Dejó una carta sobre la mesa. «No quiero interrumpir sus vidas. Ya no pertenezco aquí, pero me voy sabiendo que no fui olvidado, y que a pesar de todo sembré en ustedes algo que el tiempo no logró destruir: el amor. Perdón». Jacinto encontró la carta junto al árbol viejo, donde Esteban había ido en silencio antes de irse. Allí, bajo la tierra, había dejado una foto suya. No de ahora, sino de entonces. La misma imagen que Jacinto guardaba desde niño, pero con una nota escrita detrás: «Fui tu padre desde la distancia, pero siempre tuyo». El campo siguió su curso. Las estaciones pasaban como siempre. Los tomates crecían, las gallinas cacareaban y el cielo ofrecía su misma danza diaria. Jacinto ya no miraba el horizonte buscando figuras. Ahora miraba hacia adentro, donde su historia seguía escribiéndose con gratitud. Un día, sentado junto al árbol, escribió su última carta en el viejo cuaderno. A veces, lo que más se desea no llega como lo soñamos. Pero llega. De alguna forma, el amor encuentra el camino. Gracias, papá, por volver. Aunque fuera solo para enseñarme a soltar. Cerró el cuaderno. Y en ese gesto, dejó ir la última brizna de espera. Porque entendió que hay padres que nunca regresan. Pero también hay hijos que aprenden a florecer, incluso en la ausencia. La vida, cuando ya ha dolido, aprende a hablar en susurros. Después de aquel reencuentro breve con su padre, Jacinto no volvió a saber de él. Esteban desapareció sin dejar dirección, como una hoja arrastrada por el viento. Ni una carta más, ni una señal. Solo aquel día, aquella confesión, y el eco de un perdón que llegó tarde, pero que no se fue vacío.
Sin embargo, Jacinto no volvió a la espera. Ya no se sentaba en la banca de la plaza, no contaba los pasos hacia el camino viejo. Ahora sus días estaban llenos de otra clase de presencia, la que habita en el alma cuando uno aprende a amar desde la aceptación. La casa de adobe seguía igual, aunque ahora las paredes estaban adornadas con detalles de madera tallada por Jacinto. Cada figura tenía un significado, una espiga, una nube, una hoja que cae. Era su forma de dejar grabado en la casa todo lo que la vida le había enseñado. Teresa, más encorvada y de andar lento, solía mirarlo desde el umbral mientras trabajaba la tierra. Ya no podía con el azadón, pero seguía recogiendo las hierbas con una delicadeza casi sagrada. «Tienes el alma de tu abuelo», le decía. Era de esos que hablan poco, pero todo lo dicen con la forma en que tocan la tierra. Jacinto sonreía. Había heredado muchas cosas, pero sobre todo, una fe profunda en que el amor, cuando es verdadero, no se quiebra, solo cambia de forma. Una mañana, mientras reparaba la cerca trasera, Jacinto encontró una caja metálica medio enterrada bajo la tierra. Al abrirla, se topó con un pequeño cuaderno mojado por la humedad. Las hojas estaban arrugadas, pero la tinta aún era legible. Era el diario de su padre. No el que había leído años atrás, sino otro, más reciente. En la primera página, escrito con letra temblorosa, decía: «Para Jacinto. Si algún día me buscas, quiero que sepas lo que no supe decirte en persona». El corazón de Jacinto latía despacio mientras pasaba las hojas. Las palabras hablaban de remordimiento, de los días oscuros en la ciudad, de los sueños no cumplidos y las noches en que bebía para olvidar su propio nombre. «Te vi desde lejos muchas veces. Crecías tan fuerte, tan silencioso. Me daba miedo interrumpir eso. Una vez dejé una bufanda cerca del árbol. Pensé que lo notarías, pero era demasiado tarde. Tú ya habías aprendido a vivir sin mí». Jacinto sintió un peso dulce en el pecho. El dolor no era amargo. Era como una lluvia fina en verano, limpia, serena, inevitable. Guardó el cuaderno y lo colocó junto al suyo, el que escribía desde niño. 2 diarios, 2 vidas, 2 formas de amar desde la distancia. Ese año, la cosecha fue abundante. Las lluvias llegaron a tiempo y la tierra agradeció con frutos generosos. Jacinto y Teresa celebraron con pan casero, miel recién extraída y un atado de flores silvestres sobre la mesa. Pero también fue el año en que Teresa comenzó a enfermar. No era nada evidente al principio, un cansancio persistente, una tos seca, pero poco a poco su cuerpo comenzó a rendirse. Los doctores del pueblo no supieron dar un diagnóstico claro. Cosa de los años, decían. Pero Jacinto sabía que algo más estaba apagándose. Una noche, mientras le preparaba una infusión caliente, ella lo llamó con voz débil. «Jacinto, si un día no despierto, prométeme que no dejarás esta casa sin alma». Él dejó la taza sobre la mesa. «No digas eso, mamá». «Escúchame», insistió con una mirada más firme que su voz. «Esta casa fue el único lugar donde aprendí a amar sin pedir nada. Aquí esperé, lloré y viví, pero sobre todo, aquí vi cómo florecías tú, y eso es lo único que quiero que perdure». Jacinto la tomó de la mano. No respondió, solo asintió con el alma. Pocas semanas después, Teresa no despertó. Su rostro estaba en paz, como si al fin hubiera entregado al cielo todo lo que le pesaba. En sus manos tenía una carta que, al parecer, escribió la noche anterior. Decía: «Me voy tranquila, porque supe amar, porque supe esperar, y porque lo vi a él. A ti, convertir el abandono en siembra y la ausencia en raíz». Jacinto no lloró frente a nadie, solo ante el árbol viejo, cuando todos se habían ido. «Ahora sí estoy solo, mamá, pero no huérfano», dijo con la voz rota, «porque tú me enseñaste a llevar la vida dentro». Clavó una cruz de madera junto al árbol, con el nombre de Teresa grabado en su base. No era una tumba, sino un altar, un lugar donde el amor no moría, solo cambiaba de forma.
Con el paso del tiempo, la casa de adobe se convirtió en algo más. Jacinto abrió un pequeño taller de madera y comenzó a enseñar a otros jóvenes del pueblo a trabajar con sus manos. Les hablaba de árboles, de silencio, de lo que se puede construir con ternura. Nunca habló mal de su padre. Nunca ocultó su historia. A los muchachos que venían con rabia o dolor en el pecho, les decía: a veces, los que se van no lo hacen por maldad, sino por miedo. Y el perdón no es para ellos, es para ti, para que no cargues más de lo que te toca. Muchos no entendían. Otros lloraban en silencio, pero todos, sin excepción, regresaban. Porque Jacinto no solo tallaba madera, tallaba almas. Un día, muchos años después, una niña de ojos grandes y cabello revuelto se acercó al árbol viejo. Jacinto, ya con las canas visibles, la miró con ternura. ¿Ese árbol también está esperando a alguien?, preguntó ella. Jacinto sonrió. Ya no, pero guarda la memoria de alguien que esperó toda su vida. La niña lo miró confundida. ¿Y valió la pena? Jacinto miró el horizonte y por un segundo vio a su madre sentada junto a la puerta, con una sonrisa cálida, y al niño que fue mirando con fe el camino, y a su padre de espaldas, caminando entre la niebla. Sí, respondió, porque el amor nunca se pierde. A veces se demora, a veces se esconde, pero si lo cuidas, siempre encuentra cómo volver. Y así, la historia del niño que esperó toda una vida por un padre que nunca regresó, no terminó en tristeza, terminó en raíz, en legado, en amor sembrado en silencio y florecido en fe. El árbol viejo murió en primavera. Fue en silencio, como mueren las cosas que ya han cumplido su propósito. Sus ramas, secas por dentro, comenzaron a quebrarse con el viento, y una mañana de abril, Jacinto lo encontró caído, como un anciano dormido al fin. Se arrodilló junto a él. No lloró. Solo pasó la mano por la corteza agrietada, reconociendo en ese cuerpo de madera todos los años que había sostenido su historia. Gracias por ser mi espejo, mi amigo, mi testigo, susurró. Allí mismo decidió enterrarlo. Trozo por trozo, le dio a la tierra lo que un día la tierra le dio a él. Y donde antes estaba el árbol, plantó un rosal silvestre, una flor que su madre amaba y que nunca crecía recta, pero siempre florecía. Esa mañana, antes de que el sol se alzara del todo, escribió su última entrada en el diario. El árbol cayó, pero no se fue. Yo soy ahora su tronco, su sombra, su raíz, porque aprendí que el amor no es aquello que se da en la presencia, sino lo que permanece aún en la ausencia. Aquel año, el pueblo entero comenzó a hablar de Jacinto. No como el niño que esperó, sino como el hombre que sanó. Jóvenes de aldeas vecinas llegaban para escucharle, no porque fuera sabio, sino porque su alma hablaba con la sinceridad de quien ha conocido el dolor y lo abrazó. Cada tarde se sentaba frente al rosal donde antes estaba el árbol y contaba su historia. No como tragedia, sino como una semilla que floreció a pesar del abandono. Me llamaban el niño del Padre Invisible, decía. Y era cierto. Pero también fui el hijo de una madre que nunca me soltó, y el fruto de una tierra que supo abrazarme cuando no entendía nada. ¿Y tu padre?, preguntaban algunos. Jacinto sonreía. Mi padre me enseñó la lección más difícil, que uno no necesita que lo amen bien, para aprender a amar mejor. Una noche ya cercano a los 40 años, mientras barría el patio de su taller, una mujer se le acercó con una niña de la mano. ¿Es usted el señor Jacinto?, preguntó. Depende de quién pregunte, respondió con humor. Mi padre me hablaba de usted, en sus últimos días. Se llamaba Esteban Ruiz. Jacinto sintió cómo el viento soplaba distinto de pronto. ¿Tu padre? La mujer asintió. Él murió hace 2 años. Nunca regresó al pueblo.
pero nunca dejó de escribir sobre usted. Tengo sus cuadernos. Hablaba de ti como el hijo que nunca mereció, pero siempre amó. La niña de unos 5 años lo miraba con curiosidad. ¿Tú eras el niño que esperó?, le preguntó con voz dulce. Jacinto se agachó y le tomó la mano. Fui, pero ya no. La niña sonrió. Mi mamá dice que tú eres bueno, que no te enojaste aunque él se fuera. Jacinto miró el cielo. Las estrellas titilaban como luciérnagas lejanas, y en ese instante sintió que todo estaba en su lugar, que todas las piezas, incluso las rotas, habían encajado de alguna forma. No me enojé, pequeña, porque entendí algo importante. ¿Qué? Jacinto la miró con ternura. Que perdonar es también una forma de amar. La mujer le dejó los cuadernos. Esteban había escrito cada semana, como si le hablara en la distancia. Hablaba de sus miedos, de sus caídas, de sus intentos torpes de ser hombre. Pero también hablaba de Jacinto con devoción. Hoy lo soñé frente a un lago. No me decía nada, pero su mirada me perdonaba. Y eso fue más que cualquier abrazo. Quizá no vuelva. Pero quiero que sepa que, aunque me alejé por cobardía, siempre lo llevé conmigo. Como se lleva una cicatriz que no quieres que te vean, pero tampoco quieres borrar. Jacinto cerró el último cuaderno y lo abrazó contra su pecho. No había rabia. Solo paz. Una paz que no grita, que no busca explicaciones. Una paz que se parece al amor, pero más silenciosa, más firme. El tiempo pasó. La casa de adobe se volvió escuela. El rosal se convirtió en jardín. Y cada año, en el aniversario de la caída del árbol, Jacinto le hablaba a los niños del pueblo con una voz serena. A veces, la vida te quitará cosas, personas, sueños. A veces te romperá. Pero si eliges no endurecerte, si eliges seguir amando, algo nacerá de esas grietas. ¿Qué?, preguntaban los niños. Luz, respondía. Y un día, cuando nadie lo esperaba, Jacinto murió. No fue trágico, ni repentino. Solo se fue como el árbol viejo, cuando ya había dado sombra suficiente. Lo encontraron dormido en su silla de madera, con una sonrisa en el rostro y el diario abierto sobre su regazo. En la última página, escrita con tinta azul, decía: No soy el niño que esperó, soy el hombre que aprendió que esperar no es estar quieto, sino amar aunque duela, confiar aunque cueste, y seguir sembrando aunque el campo parezca seco. Si estás leyendo esto, no te preocupes por mí. Estoy donde están los que supieron perdonar. En la raíz de cada flor. En la mirada de cada hijo que aún cree. En los abrazos que nunca recibió. Y así terminó la historia. O quizás, así empezó otra. Porque aquel niño, que esperó toda una vida por un padre que nunca regresó, nos enseñó que no se trata de quién viene, sino de lo que tú haces con lo que quedó. A veces, la persona que más esperas no vuelve jamás, pero eso no significa que tu historia termina allí. Significa que tienes el poder de escribirla de otro modo. Con ternura, con fe, con perdón. Jacinto no tuvo un padre presente, pero se convirtió en un hombre completo, no por lo que le dieron, sino por lo que eligió no dejar morir dentro de sí. Porque en esta vida hay dos caminos: repetir el abandono o transformarlo en amor. Y Jacinto eligió lo segundo.